Bueno, entonces continuamos hablando aquí sobre la transformada de Laplace. Bien, eh, la última clase mencionamos el teorema de traslación. ¿Listo? La idea de la clase de hoy es estudiar la transformada de Laplace inversa. Bien, y vamos a ver que, puesto que ya conocemos que tenemos una tabla de transformadas, pues esa misma tabla, reescribiéndola, nos genera la tabla de transformadas inversas. ¿Sí? Es decir, que sucede lo siguiente. Cada vez que uno tiene una asignación entre objetos matemáticos, por ejemplo, funciones, operadores o transformadas, ¿sí? Pues es natural preguntarse cómo me regreso, cómo deshago esa operación, ¿cierto? ¿Cuál es la inversa de una función? ¿Cuál es la operadora inversa de la derivada? ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace? ¿No? Entonces uno siempre averigua esas cosas. ¿Listo? Entonces digamos que aquí tenemos el mundo de las funciones f de t, y aquí tenemos el mundo de las funciones f mayúscula de s, las transformadas. Y ya sabemos que de izquierda a derecha vamos por medio de la transformada de Laplace. Acá, por medio de esta transformada. ¿Listo? Por ejemplo, sabemos que si tienen preguntas pueden hacerlas. Sabemos que si tengo una constante aquí en este mundo, a esta constante se le asigna la función c sobre s, que es su transformada de Laplace, ¿cierto? La función viene y cae aquí por medio de la transformada. Sabemos que si tengo una exponencial de a por t, entonces su transformada de Laplace es la función 1 sobre s menos a. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si tengo una función coseno, su transformada es coseno wt, su transformada es s sobre s cuadrado más w cuadrado. Entonces tengo una correspondencia aquí entre funciones, listo, por medio del operador transformada de Laplace. Ahora la pregunta es, si conozco aquí una función f mayúscula s, quiero averiguar de dónde proviene ella. Ella es la transformada de Laplace de qué función f de t. ¿Sí? Entonces me quiero regresar y asignarle aquí una función. A ese proceso de regresarse, pues le llamamos transformada de Laplace inversa, ¿sí? Cuando voy de derecha a izquierda. Y lo denotamos así. Esta notación es común, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de funciones, llamamos la inversa de una función inyectiva, que llamamos f a la menos 1. ¿No? Por ejemplo, cuando tenemos seno a la menos 1, que es arcoseno, es común denotar la inversa de esa forma. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a las observaciones anteriores, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir que la transformada de Laplace inversa, la transformada de Laplace inversa de una función f mayúscula de s es igual a una función f de t, una función f minúscula. Esa es su inversa. Y vamos a caracterizar esto por medio de la transformada de Laplace sencilla, la que conocemos ya. Entonces, esto ocurre si solamente si, coloquemos este bicondicional aquí. Si solamente si la transformada de Laplace de f de t es igual a f mayúscula de s. Entonces tenemos este bicondicional. Por lo tanto, si esta observación aquí nos está diciendo pues que si tenemos una tabla de transformadas, las podemos reescribir en términos de transformadas inversas. Es decir, transformada de Laplace, por ejemplo, de coseno de wt es igual a s sobre, eso ya lo estudiamos, s cuadrado más w cuadrado.
Entonces, esto es equivalente a decir que, ¿cómo este bicondicional aquí? Como yo si tengo un eso es equivalente al hecho de que la transformada de Laplace inversa de S sobre S cuadrado más W cuadrado es coseno de WT. ¿Sí? Es igual a coseno de WT. Y así podemos reescribir todas las transformadas que conocemos y construir una especie de tabla así, una tabla. Por ejemplo, también sabemos que esta es la primera, una de las transformadas inversas que conocemos. Otra podría ser que la transformada inversa de funciones de la forma 1 sobre S menos A es igual a exponencial de A por T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de funciones exponenciales de esta forma es igual a 1 sobre S menos A. Y así podemos continuar reescribiendo transformadas inversas. Por ejemplo, la transformada inversa de la función n factorial sobre S a la n más 1 es igual a t a la n, ¿sí? Porque sabemos que la transformada de Laplace de t a la n es eso, es n factorial sobre S a la n menos 1. ¿Listo? Solo pues, dedicamos un tiempo a probar esto en la última reunión. Bien. Otra observación importante de la transformada. Bueno, antes de hacer la observación, ¿tienen preguntas hasta aquí? Ya estamos cerca de llegar a la solución de ecuaciones diferenciales usando la transformada. Estamos cerca de eso. Yo creo que ya el sábado podemos abordar ese tema. Y esto es vital, de vital importancia. A ver, calcular transformadas inversas. ¿Listo? Observación. La transformada de Laplace inversa es lineal también. Es lineal porque como la transformada de Laplace lineal, ella hereda esa propiedad. Se puede probar fácilmente que es lineal usando este bicondicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la transformada inversa lineal? Bueno, eso significa que, borramos aquí, que si usted tiene la combinación lineal de dos funciones, f mayúscula, ds o g mayúscula, algo así. Como aquí es lineal, es decir que la transformada Laplace de esa combinación lineal es igual a Laplace inversa, ¿no? Es igual a la transformada Laplace. Perdón, la constante sale aquí en esa primera parte y me queda la transformada Laplace inversa de f mayúscula de s más la transformada Laplace inversa de g mayúscula de s. Aquí es s. Eso quiere decir que una transformada sea inversa. Una transformada inversa de g mayúscula de s. Y esta propiedad es muy importante cuando se trata de hallar transformadas inversas. ¿Listo? Entonces es lineal. Bien. Entonces, fíjense que aquí hasta ahorita he colocado tres transformadas inversas, ¿sí? Tres fórmulas para transformadas inversas. ¿Sí? Pero existen muchas más porque nosotros conocemos aún más transformadas de Laplace. De hecho, voy a borrar aquí estas tres. Recordemos qué fue lo que estudiamos en la última clase. Estudiamos el teorema de traslación, ¿cierto? Lo tomo aquí, título. Más transformadas inversas.
importante conocer la mayor cantidad de transformadas, aunque ustedes pueden hacer uso de tablas, buscar tablas donde ya está todo sintetizado. Sí, más transformadas inversas. Entonces derivemos más transformadas inversas. En la última reunión estudiamos el teorema de traslación. ¿Qué dice el teorema de traslación? Entonces, recordemos, ¿no? Recordemos. Entonces dice así, que si usted tiene una función f de t, de tal modo que su transformada sea f mayúscula de s, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si usted multiplica esa función f de t por una función exponencial, calcular esa transformada es muy sencilla. Es una traslación de la transformada Laplace de f. Es decir, entonces la transformada Laplace de exponencial de a por t por f de t es igual a f mayúscula evaluado en s menos a, donde este a pues es este argumento que está en la exponencial aquí multiplicando al t. ¿Sí? Ese fue el teorema de traslación que estudiamos. Bien. Y entonces a partir de eso logramos deducir más transformadas inversas, perdón, más transformadas de Laplace. ¿Sí? Por ejemplo, enseguida estoy simplemente recordando algunas situaciones teóricas y ya en poco tiempo comenzamos a hacer ejemplos concretos. Solo esta última observación que va a ser muy útil. Bueno, en vista de eso, de este teorema de traslación, pues nosotros dimos cuenta que podíamos calcular la transformada Laplace inversa, por ejemplo, de una función exponencial de a por t multiplicada por coseno de wt. Simplemente evaluando la transformada de coseno de wt en s menos a. ¿Sí? Entonces dedujimos más transformada. Porque mire, recuerde que la transformada de coseno de wt, así solito es s sobre s al cuadrado más w cuadrado, ¿cierto? Pero como lo estoy multiplicando por a por t, debo evaluar esta transformada de coseno en s menos a. Entonces me queda aquí así. Entonces dedujimos más. Entonces, ¿esto qué implica? Esto que está aquí. Que en términos de la transformada Laplace inversa, pues Laplace inversa de funciones de la forma s menos a sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado es igual a exponencial de a por t coseno de wt. Otra transformada inversa. Y esto también es importante este caso. ¿Sí? Se puede mostrar que haciendo un procedimiento análogo, en lugar de colocar coseno, colocamos seno de wt. Procedimiento análogo. Seno de wt. Esta transformada inversa usando el teorema de traslación, perdón, esa transformada que está aquí es igual a w sobre s menos a cuadrado más w cuadrado. Eso por el teorema de traslación. ¿Listo? Y eso se puede reescribir, esta línea que voy a borrar se puede reescribir así. Escribirlo en rojo. Que la transformada Laplace inversa de funciones de la forma w sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado. Ese tipo de funciones tienen inversa exponencial de a por t seno de wt. Estas dos formulitas son útiles. Entonces, tenemos más transformadas inversas.
esto y esto. Listo. ¿Hay más todavía? Sí, hay más. ¿Qué más se puede usar? Bueno, una transformada que es muy importante, que ya la escribí, pero voy a hacer de nuevo énfasis en ella. Entonces vamos guardando por allí estas fórmulas de transformadas inversas. Hace un momento ya he escrito que, digamos, otra observación. Hace un momento ya he escrito que la transformada de Laplace inversa de la función n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t a la n es eso que está aquí. Bien. Aunque es común que cuando uno esté haciendo ejercicios no aparezca ese n factorial. ¿Sí? Entonces vamos a reescribir esta fórmula un poco. N factorial y de una vez usamos las propiedades de linealidad de la transformada inversa. Como n factorial es una constante, este n factorial sale de allí, dejando en su lugar un 1. ¿Sí? Sale de allí y por aquí se coloca n factorial. ¿Sí? N factorial por la transformada inversa es igual a t a la n. Y ese n factorial que está multiplicando pasa a dividir aquí. Y queda así. Esta puede ser más útil, esta forma, este formato. ¿Listo? Y digamos que esta es una observación 1. Pero podemos tener otra observación 2. ¿Sí? O sea, esto que, observación 2, que otra transformada inversa tiene que ver con la anterior, pero con una traslación. ¿Sí? Entonces recordemos algo. Sabemos, pues, que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿No? Esto se probó, se demostró en clase. En otros cursos, yo tengo otra disciplina de ecuaciones. Creo que con ustedes lo hice con mucho detalle y los agoté, ¿cierto? En otro curso decidí más bien dar algunas referencias y ya, no hacer todos los detalles porque es mucha teoría. Bueno, el hecho es que se puede concluir esto. Entonces, si aplicamos teorema de traslación, por el teorema de traslación concluimos que la transformada de Laplace inversa de exponencial de a por t a la n, ¿cuánto da esta transformada? ¿Alguien sabe? Es igual a, en virtud del teorema de traslación, sería evaluar la transformada de t a la n, pero en s menos a. Donde está s, coloco s menos a. Entonces esta transformada aquí daría, no, inversa no, la normalita. La normalita aquí. Pero el teorema de traslación, esto va a dar n factorial. Y donde está s, coloco s menos a la n. ¿Cierto? ¿Eso qué implica? Esta transformada aquí. A la n más 1, perdón. ¿Eso qué implica? Voy a reescribir esta última línea. Voy a encerrarla aquí en colorcito. Voy a reescribir eso último en términos de la transformada de Laplace inversa. Entonces vamos acá a la primera línea. Estoy dando un montón de herramientas y enseguida las usamos. Eso último que escribí allí se puede reescribir así. Que la transformada de Laplace inversa de n factorial sobre s menos a
a la n más 1 es igual a e a la a por t a la n. Sí, aunque muchas veces este n factorial no aparece, entonces hagamos el mismo truco de antes. Este n factorial sale por la linealidad de la transformada inversa. Sale acá. En su lugar deja un 1. Y luego lo pasamos acá a dividir. Entonces, esta es otra transformada inversa que es muy útil. Sí. A las funciones de la forma 1 sobre s menos a la n más 1. ¿Listo? Bueno, como ya he escrito tantas letras hoy, no aparece ni un número aquí en todo lo que he escrito. Vamos a hacer ejemplos ahora sí. Bien. Con esas herramientas. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Lo que hice fue dar una pequeña tablita de transformadas inversas. De las más importantes. Bien. Entonces vamos a hacer ejemplos. Vamos a dedicar lo siguiente a hacer ejemplos. Ya todo el mundo escribió presente. Bueno, voy a guardar aquí la información del chat. Ya estamos próximos a terminar el curso, ¿no? Entonces que terminamos, nos queda una semana más, como 2 semanas más, ¿no? 25, el sábado es 27, el siguiente sábado es 4 de diciembre y el siguiente 11. Queda la otra semana y mitad de la otra, de la siguiente. ¿Sí? Es decir, de la semana del 6 al 11, podemos ver clase el jueves, el 9, y el 11, que es sábado, dejarlo para taller, para consulta. ¿Sí o no? Sí, está bueno, profe. Sí. Bueno, entonces, ejemplos. Mire, es más interesante hallar transformadas inversas que transformadas de Laplace. Aquí es donde voy a hacer bastantes ejemplos. Ejemplo 1. Entonces, supongan que usted le piden hallar la transformada Laplace inversa. Hallar la transformada Laplace inversa. Voy a hacer ejemplos que usan distintas técnicas. ¿Listo? De la función 1 sobre S. Creo que yo tenía un ejemplo preparado por aquí, pero pues, si quieren miremos uno del propio libro. Y no coloquemos aquí cualquier cosa. S más 3, digamos, por S menos 2. Bien, allá la transformada la plaza inversa de esa función. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos quedamos pensativos porque hace un momento construimos una especie de tabla de transformadas inversas, pero ninguna de esas funciones tenía esta forma. ¿Sí? Que en el denominador tuviésemos un producto de binomios. ¿Sí? Se sale del esquema de lo que conocemos. ¿Listo? Lo más próximo a esto que conocemos, las transformadas inversas de este estilo, voy recordando las fórmulas que hice hace un momento. La de funciones de la forma 1 sobre S menos A. Así, que es exponencial de A por T. Eso es lo más próximo, pero cuando tenemos un producto en el denominador, miren, pues no conocemos ninguna fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues la estrategia es lograr reescribir la función que tengo allí dentro de la transformada inversa, lograr reescribirla, de tal modo que puedo usar este resultado, que escribí en amarillo, pues. ¿Sí? Y eso es muy fácil, ¿listo? De hecho, permítame, si en lugar de ustedes tener una transformada Laplace inversa, salgamos un poquito del esquema. Tuviesen que hacer la integral de la función 1 sobre x más 3 por x menos 2, ¿qué harían ustedes? Tienen que hacer esta integral por dx.
esta integral aquí. ¿Qué harían? Distribuir. Bueno, pero entonces si distribuye, le queda algo cuadrático en el denominador y resulta que, o sea, le va a quedar algo así. Distribuyamos a ver qué pasa. Ya queda la integral de 1 sobre x por x a la 2. Bueno, ustedes me tendrán fe en que eso da x a la 2 más x menos 6. Y aquí cuando distribuyo, ¿qué hago? No puedo usar método de sustitución porque si defino u igual a x cuadrado más x menos 6 de u va a ser 2x más 1 y arriba no tengo eso, no tengo 2x más 1. No puedo usar integración por partes porque ustedes verán que se complica más la integral. ¿Sí? Es complicado. ¿Listo? Entonces, aunque distribuya, no va a poder resolver. ¿Qué otra Sí. idea hay para resolver esta integral? Completar binomio, ¿no? ¿Algún binomio? Mm, bueno, entonces coloquemos una donde el binomio esté completo. ¿Sí? No, o sea, Coloquemos aquí. completando esto un binomio de alguno de los dos paréntesis. ¿Sí? X a la 2 más 2x. Este es un binomio completo de aquí, que es, o no entendí. ¿Cómo sería? Completo uno de los binomios y allí. Sí, de pronto sí, sí puede reescribirla. Iguales. mm, bueno, pero antes de tratar de resolverla, una integral que conozcamos que sea parecida a esta. Por ejemplo, la integral de funciones de la forma 1 sobre x menos a. Por ejemplo, o coloquemos 1 sobre x más 3. Así. ¿Cuánto da esa integral? ¿Quién me dice? Creo que es x más 3 logaritmo natural de... Es el logaritmo natural de x más 3, ¿cierto? Sí, Exacto. Mire que cuando la fracción es sencillita sin que sea un producto de dos binomios, sí podemos resolver la integral, pero cuando es un producto no podemos, ¿sí? Ustedes en cálculo integral tuvieron que estudiar un método para resolver esta de aquí, usando estos resultados más sencillos, ¿no? Dígame quién se acuerda del método o cómo se llamaba. ah, profe, ya, fracciones parciales. Exactamente, fracciones parciales. Muy bien. Sí, sí, Entonces sí. aquí la transformada a la Laplace inversa es la misma lógica, pues nosotros sabemos hallar esta transformada a la Laplace inversa porque es sencilla, ¿sí? Cuando hay un producto no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar fracciones parciales aquí, reescribir la función a la que le estoy tratando de hallar la inversa, como la suma de dos fracciones más sencillas. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo donde voy a aplicar fracciones parciales y sigue estas mismas ideas que ustedes conocen de integrales. Y es la misma lógica. ¿Listo? Eso es. Bien. Entonces vamos, ya que tenemos claro cuál es el plan, desarrollémoslo. Entonces, lo que queremos es que eso que está dentro de la transformada inversa de Laplace se pueda escribir así, como una constante A sobre S más 3, ¿sí? Más una constante B sobre S menos 2. ¿Sí? Y eso es fracciones parciales. Aplicar fracciones parciales a la función y reescribirla así. ¿Bien? Antes de encontrar esas constantes A y B, eso es un trabajo sencillo, procedimiento allí. Antes de hallar A y B, preguntémonos por qué esto resuelve el problema. Lo resuelve por lo siguiente. Porque entonces usted puede usar linealidad de la transformada de Laplace inversa. ¿Sí? Entonces lo mismo que tener la transformada de Laplace inversa de la primera fraccioncita a cualquiera que sea la sobre S más 3 más la transformada de Laplace inversa de B sobre S menos 2. ¿Sí?
Entonces ustedes dirán, bueno, pero sí, linealidad, ok. Se parece a esto que está aquí en amarillo, a esta fórmula, ¿cierto? Sin embargo, en la fórmula aparece un 1 en el numerador y aquí tenemos ese A y ese B molestando, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Decir, bueno, si yo puedo aplicar linealidad de nuevo y las constantes salen de la transformada inversa. Y eso es cierto. Entonces, lo que tenemos allí es que calcular, o sea, las constantes salen, entonces queda A por transformar a Laplace inversa de 1 sobre S más 3. Más B, transformar a Laplace inversa de 1 sobre S menos 2. ¿No? Así. Y ahorita sí se ajusta perfectamente a esta forma. ¿Sí? Aunque la primera, este de aquí sí se ajusta perfectamente porque tengo 1 sobre S menos 2. En este caso el A, aparece aquí, es este 2, ¿cierto? Pero aquí tenemos 1 sobre S más 3. Bien, hay un más. ¿Cómo podemos sortear esa dificultad? ¿Qué puedo hacer allí para que aparezca un menos? Y lograr identificar quién es el A en este primer caso. ¿Qué puedo hacer allí? Sencillo, miren, es un simple truco. Tenemos que tener A para transformar la Laplace inversa de 1 sobre S menos, abro paréntesis, menos 3. Ahí sí logro ver un menos, más B, transformar la Laplace inversa de 1 sobre S menos 2. Y listo, ahorita sí está perfectamente en la forma que buscaba. Listo. Esta primera transformada inversa, ¿cuánto da? Aquí me va a dar, como aquí está el línea. Aquí me va a quedar un A por, aplico la fórmula que está escrita aquí en amarillo, con A igual menos 3. ¿Sí? Entonces va a dar exponencial de menos 3t. Esa es la inversa de esta función, más la constante b por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos 2. En este caso, a vale 2. Si aplico esta fórmula con a igual 2, va a dar exponencial de 2t. ¿Sí? Listo. Entonces eso responde a la pregunta de por qué fracciones parciales nos ayuda a resolver nos ayuda a calcular esta transformada inversa. Ya vimos por qué. ¿Sí? Ahorita la pregunta es, ¿y cómo encuentro las constantes a y b? Bien, entonces es un procedimiento que ustedes ya han hecho en otras ocasiones. Sencillo. Ya vemos que tenemos la respuesta casi completamente determinada, nos falta ya A y B. Entonces, lo que queremos son A y B de tal modo que esta igualdad que está aquí sea válida. ¿Sí? Eso tiene que ser válido. Bien. Entonces, la estrategia para hallar A y B, ustedes la conocen ya, es sumar aquí estas fracciones, multiplicando en cruz porque los denominadores son distintos. Y me queda que A por S menos 2 más B por S más 3 sobre S más 3 por S menos 2. Aquí. Es igual a la fracción que está escrita en la esquina. Listo. O sea que esta fraccioncita acá, esta fracción, es igual a esta que está acá. Si ustedes notan, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Listo. Si dos fracciones son iguales y su denominador también es igual, no hay otro caso que los numeradores son iguales. Como si canceláramos aquí. Entonces los numeradores tienen que ser iguales. Es decir,
1 tiene que ser igual a A por S menos 2 más B por S más 3. ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí. Voy a escribir esa conclusión. Bien. Entonces, creo que estoy diciendo que concluimos que 1 es igual a, ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? 1 es igual a, voy a tocar devolverme. A por S menos 2 por B. Eso, A por S menos 2. Más B por S menos 3. Más 3. Eso. Más B por S más 3. Gracias. Tengo esta igualdad, ¿sí? Y esto es cierto, esto va a ser cierto para todo S. Bien. Cierto para todo S, entonces nosotros vemos que si S vale 2, esa igualdad tiene que ser cierta. ¿Sí? ¿Por qué escogí 2? Uno escoge S de tal modo que uno de estos dos factores se elimine para poder despejar la otra constante fácilmente. Si S vale 2, 2 menos 2 es 0, esto aquí se anula. Y entonces me queda que 1 es igual a B, esto se anula aquí, por 2 más 3, 5. Entonces B es igual a un quinto. ¿Sí? Entonces miren, logro despejar B fácilmente, escogiendo ese valor de S. ¿Listo? Si S vale, ¿qué otro S me sirve para hallar A? Que sea fácil. Pues la idea es que se anule este factor ahorita. Entonces si S vale menos 3, que si sustituyo aquí donde está S por menos 3 da 0. 0 por B da 0. Y sobrevive entonces, sobrevive que 1 es igual a por menos 3 menos 2. Entonces, menos 3 menos 2 es menos 5, que quiere decir que 1 es igual a menos 5A, lo que es lo mismo que decir que A es igual a menos un quinto. Entonces, así de sencillo se encuentran las constantes A y B. Entonces, vengo aquí a mi respuesta y la sustituyo. ¿Sí? A es igual a un quinto. B es igual a un quinto. A es igual a menos un quinto. Y entonces esta es la función cuya transformada nos da 1 sobre S más 3 por S menos 2. ¿Listo? Entonces recurrimos a las fracciones parciales. Bien. Enseguida haremos más ejemplos que requieran distintas técnicas. Voy a tratar de hacer un ejemplo por cada caso que requiera estrategias diferentes y para hallar esas transformadas inversas. Bien, preguntas hasta aquí. Como ya se va a cortar la llamada, y hagamos una pequeña pausa y ya en 10 minutos continuamos. ¿Listo? Listo, profe. Ok.